Hablando de abusos de menores o a menores, ¿cuándo prescriben? Porque tengo aquí un titular que dice: la Iglesia Católica de Francia pide perdón por los abusos a 330.000 menores desde 1950. 330.000. ¿Va a pasar algo con esto? Desde un punto de vista legal, ya sé que es Francia, pero si esto nos lo trajésemos a España, Bueno, pues ¿habría prescrito? Bueno. ¿Cómo se come esto? Bien, la prescripción de los delitos, y aunque nos pones a prueba aquí en la mesa, por lo menos en nuestro caso no nos va a coger, la prescripción de los delitos está reflejada en el artículo 128 y siguientes, 128, 29 y 30, 128, 29 y 30 del Código Penal, ¿vale? Ahí es donde se establece cuál es la horquilla para cada tipo de delitos para que se produzca la prescripción. Cada código penal tiene unos determinados rangos, pero debo decirte que, sin conocer en profundidad el Código Penal francés, aunque solo lo conozco de soslayo, debo decirte que todos estos marcos temporales de plazo, de prescripción y tal, están armonizados como mínimo a nivel europeo, ¿de acuerdo? Claro, lógicamente, en primer lugar, se tendría que ver cuándo se han constatado los hechos, ¿verdad? Una agresión sexual, ¿hace cuánto? Y después, si, dependiendo del tipo de agresión, si ha sido abuso o agresión, porque el Código Penal, en los artículos que antes te he referido, establece la prescripción de los delitos dependiendo del tipo de delito en cuestión que se trate. Un delito leve, por ejemplo, en un delito leve, la prescripción es 1 año. En un delito menos grave tenemos 3, 5 años, después va 5, 10, 15, 20. Claro. Y la última reforma que se proponía para el Código Penal, se establecía que en los delitos de lesa humanidad se estaba planteando por parte de la doctrina y la jurisprudencia el hecho de establecer la imprescriptibilidad, lo cual chocaría un poquito con el principio de legalidad. Pero dependiendo del tipo de delito, estarían por prescribir o habrían prescrito. Claro, estamos hablando de abusos a menores por parte de personas que están dentro de la Iglesia. Claro, también ¿cómo se demuestra esto? Bueno, se han pasado, claro, son abusos a niños que ya son hombres. Pero pasa en este supuesto y en tantos otros supuestos de abuso. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que el abuso sexual, el ejemplo que siempre nos ponían en la facultad, y que me perdonen los profesionales de ese sector, es el del profesional sanitario que en un hospital toca un pecho a una enferma que está dormida. Por ejemplo. Entonces, no hay violencia o intimidación en el delito de abuso. Tú puedes, o una persona puede decir, esta persona ha abusado de mí, aquí, a las cámaras, mi compañero de trabajo, mi vecina, pero si han pasado 15 años, decir, tal profesor, tal sacerdote abusó de mí, pues claro, es muy complicado. La tipología de la agresión sexual, ya si hay un informe médico, porque hay violencia o una agresión física. Lo que está claro es que a día de hoy ya cualquier caso como el que estamos planteando, podría plantearse, en primer lugar, la responsabilidad penal del sujeto, que esa, lógicamente, procede. Podría plantearse la responsabilidad penal de la Iglesia, ¿vale? Porque ya está establecido en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, el reproche penal que merezca en función de... Y muy importante también, la noticia esta en cuestión es que la Iglesia francesa ha decidido vender bienes para pagar indemnizaciones. O sea que al final, hombre, vamos a ver, una responsabilidad civil, el pago de una indemnización no repara a todas estas criaturas, está claro. Pero yo creo que como sociedad, me refiero a la francesa, y como Iglesia me refiero a la francesa, ese gesto le dignifica muchísimo en reparar de la única manera que se puede hacer, que es económicamente, a todas estas personas. Y en fin, trayendo un poco aquí el tema, también sería bueno que aquí la Iglesia Católica Española abriese y mostrase lo que hay, como lo han hecho en Francia. A mí me parece un ejemplo. Sin duda alguna. Sin ningún tipo de Si es que además, decir, Roberto, son cuestiones que no es que haya salido la Iglesia francesa, digamos, a pecho descubierto a reconocer todos estos hechos. Es que esto todo viene del Papa Francisco, que está haciendo, desde mi punto de vista, un pontificado absolutamente excelente y encaminado a acercar nuevamente, o más si cabe, a la Iglesia al público en general. Oye, tenemos una duda, y os lo voy a plantear así directamente, porque lo he hablado en redacción con el equipo. Se están poniendo muy de moda documentales que tienen que ver con casos
como el de Marta del Castillo, como el de Rocío Baninkoff, que nos toca de cerca aquí en Málaga, como el de las niñas de Alcácer. No sé si habéis visto estos documentales y no sé si os apetecería hablar de ello, de esos casos que han sido tan mediáticos y tan históricos. Sí, hombre. A cara lavada, os lo digo. Yo tengo mis dudas. Mira, yo el otro día estuve hablando con Nacho Abad, claro. que es buen amigo, bueno, me escribió y tal para que viera el documental de Marta del Castillo, que se está yo lo he visto, publicando en Netflix. Es buenísimo y a la vez que buenísimo, durísimo. Yo lo he tenido que ver en 3 golpes porque, bueno, pues, en fin, soy padre de 2 hijas y la verdad es que es duro a más no poder. Me parece muy interesante, sobre todo porque, bueno, Manolo, que seguro que comparte el comentario conmigo, pertenecemos al mundo de la justicia y este caso concretamente pues es un claro ejemplo de cómo debe de avanzar la policía y la justicia para darle un servicio a la ciudadanía, que hoy en día nos ponemos las manos en la cara y en la cabeza de todo lo que se hizo en aquel entonces, que no ha pasado tanto tiempo, pero que todo siempre es susceptible de mejorar. Sí. Entonces lo alabo y me parece muy interesante. Y te voy a decir una cosa, viendo estos documentales, la justicia y los medios de comunicación, Todos tenemos mucho que aprender. Y a mí no me importa tratar estos temas si lo hacemos, por supuesto, como sabemos hacerlo, como lo hacemos normalmente. Manolo, para terminar, me quedo un minuto. Muy rápido, que se hagan todos los que se tengan que hacer con el máximo rigor periodístico y jurídico. Correcto. Y que no lo planteemos como un nuevo juicio. Ahí vamos. Por el gran público sin conocimiento, como ya también se ha hecho hace poco tiempo. Entonces, todo lo que sea que la gente tome contacto con la justicia y cómo funciona, magnífico, pero con rigor jurídico y periodístico. Manolo Rincón, Rimber Abogado, gracias. Amigo. Cuídate, un placer, Javier Rincón, como siempre. Cuídate. Un placer.